Bien nut. Bueno, y de nuevo amanecimos, venimos al baño, ya estamos armando todo y nos encontramos con una sorpresa acá, con nuestros amigos, los cribecos. Vino Ayu o Muraj y nos dejaron una bandeja llena de frutas. Ayer cuando llegamos a la noche del mercado nos vinieron a saludar a ver cómo había estado nuestro día. Le contamos que habíamos ido al mercado y Marco le mostró toda la fruta que compramos. Y nada, nos trajeron esa bandejita, además del desayuno que nos preparan todos los días. Este lugar es excelente, hoy lo dejamos, nos vamos para Ubud, pero si quieren llegar a Bali y tener, vivir una, no sé, como estar en una casa balinesa, este lugar es perfecto porque los anfitriones son un amor y están dispuestos a compartir un montón de información acerca de su cultura y bueno, nada, después les vamos a dejar el link por si alguien quiere venir para acá. Introduce you how to make tempeh, and then afterwards we cook tempeh. So how to cook it in a Balinese dish, in a Balinese tradition or something. Look at this! How many people do you have today? 4. 4? Yes. And then they stay with us. They come here and stay with us because we want to do the cooking. It's amazing! Wow. Yeah. So we have 4 participants today. Yeah. Marco. Yeah, they stay here. They stay here outside, in the big house? Yeah, they are from America. Ah, okay. Yeah. And this is the soybean. Soybean. Yeah. We introduce It's our a soak? guest. Yeah, after boiling and soak in the water for 24 hours and then boiling again this morning. Okay. And then we dried this morning, half dry actually. And after this we put yeast on it. Yeast. Yeast, the starter. Yep. And we pack it in the plastic. That's all actually, the process of making tempeh, and it will become like this. Here you are. Yeah. So after 4 days. Very similar to tofu. Yes, that's right. Yeah, but tofu is the milk. This one is the soybean. Okay. beans, yeah. This is the difference between tempeh and tofu. Yes, that's Okay. right. Yeah. So 4 days like this, and then what we do here is we cook together the tempeh. Yeah. Yeah, that we produce in our house. But sometimes our guests prefer to do this, or prefer to do this, or both. We have so many students, let's say, already leave Bali, and then they start to make this in their own country, and then we keep in touch. Yeah, of course, it will be, trial and error for sometimes, and then. And after that you make the tempeh with different... Yes, that's right. This is coconut? Yeah, this is coconut fry a little bit. Yeah. And then we will do, this is called salad. Balinese salad, or sayur urap. Here you are, sayur urap. That salad Yeah. with the great coconut. Yes, that's right. Yeah, and with these ingredients. And this is sweet sour. Sweet sour. Yeah, sweet sour tempeh. Tempeh. Yeah. Okay. All from the scratch. Yeah. Yeah, we don't use any order or something like that. All from the Nice. scratch. Even this one. Yeah, so all from the the scratch. ingredients, Yeah, all from the yeah, scratch, yeah. Oh, it looks amazing. This is garlic? No. That's macadamia nut. Ah. This is garlic. Yeah. But what is this? Macadamia nut. Macadamia. Yeah, Yeah. macadamia nut. Yeah, and then clove. Yeah, cloves. White pepper, and black yeah, pepper. white Yeah. pepper, and this is sesame. No, coriander seed. Coriander seed. Yes. Yeah, coriander seed. Coriander seed. Oh, it looks amazing. The Looks very colors. nice. Yeah. Colorful. Yeah, you can ask for the teacher coming already. The teacher. The boss. Boss in the kitchen. Amazing. Hoy es nuestro último día y estamos impresionados porque nos trajeron un montón de desayuno, más de lo normal, y nos hicieron algunas cosas especiales porque dijimos que queríamos probar las cosas dulces, y además nos dijeron que en este tapercito nos podemos llevar todo lo que sobre
para nuestro viaje a Ubud. Y aparte nos dejaron frutas, que creo que Juli ya había dicho, porque les contamos que nos habían encantado las frutas. Y además nos dijeron que podíamos hacer el checkout tarde porque no tienen gente que se venga a alojar hoy. Así que normalmente el checkout es a las 11 y nos dijeron tómense el tiempo que quieran, incluso a la tarde, porque hoy no tenemos clientes viniendo o gente que se venga a hospedar. Les preguntamos si esto era lo que desayunaban ellos a diario y nos dijeron que sí, es exactamente esto. Este es el desayuno balinés tradicional. Lo comen los chicos antes de ir a la escuela, lo comen ellos antes de empezar su día. La base de todas las comidas es siempre el arroz. Y esta nos explicaba que es nasi champur. Ayer en la playa almorzamos nasi champur. Nasi significa arroz y champur es mezcla, que tiene sentido porque ayer lo que almorzamos tenía un poquito de todo. Tenía croquetas de choclo, camarones, pollo, y esto es lo mismo. Es el arroz como base, tiene acá pescadito frito, unas croquetas que parecieran ser una mezcla de maíz, de choclo y de soja probablemente. Y bueno, tempe con especias. Y acá hay brotes con coco rallado frito y verduritas, que no sé exactamente qué son, pero bueno, nada. Y esto, hoy nos hicieron esto de extra dulce. Ya están dando la clase de cocina, así que no tenemos tiempo para preguntarle exactamente qué es, pero todo tiene una pinta excelente. ¿El membrillo pero más fibroso? ¿Me estás filmando? Sí. No, tengo mocos. No tenés mocos. Ah, bueno. No sé qué, me hace acordar algo. Lo rico que es, ¿viste? Como un dulce de algo así fibroso. Es un relleno de coco con azúcar de palma. Ah, Y lo verde es harina de arroz mezclado para darle color verde. Se mezcla con una hoja que ahora no me va a salir el nombre, obviamente. Se mezcla con una hoja y queda así. sí, sí. ¿Qué? ¿Dulce? ¿Y de qué Esto es? no. Esto es un sirup. Ah, ¿Y ¿eso que rico? estás comiendo ¿Con qué es? sirup? Debe ser de azúcar de palma. Pero lo que estás comiendo. Parece arroz también. ¿Arroz? Sin lugar a dudas, la casa de Ayu y Ngura fue nuestro alojamiento preferido. En ese momento ya lo sentíamos así. No queríamos irnos, no queríamos dejar de compartir con ellos. Pero todavía nos quedaba todo el viaje por delante. Con el tiempo y después de haber vivido el resto de las experiencias, lo confirmamos. Fue donde más a gusto nos sentimos y donde más aprendimos sobre la cultura balinesa. Gracias a sus charlas, su predisposición para contarnos sobre sus costumbres y su manera tan amable y cálida de compartir su mundo con nosotros. Nos encantaría volver algún día, ahora siendo 4, y esta vez sí, hacer las clases de cocina. Nos arrepentimos muchísimo de no haberlas aprovechado. Aldito haciendo la tarea en Indonesia. You need to finish soon. ¿De agua? De ahí entierran las plantas. Esas son bananas. ¿Verdad? Campo de arroz. Coco. ¡Fua! ¡Qué hermosos Una cocos! banana ahí. ¿no? Camino Ubud. ¿Viste los cocos que habían allá alto? Por la cantidad de partidos que vamos a ver cuando lleguemos a casa. ¡Qué lindo pájaro azul, por Dios! Si les gusta lo que están viendo y quieren acompañarnos en más aventuras, no se olviden de suscribirse a nuestro canal.
Cada comentario, me gusta y suscripción nos ayuda muchísimo a que el algoritmo nos dé una mano y a que más personas puedan descubrir este rincón viajero. Dios mío, la pinta que tiene esto. También estamos en Instagram y Facebook, donde compartimos más momentos detrás de cámaras, recetas y algunas sorpresas del viaje. Seguí por el caminito. Tranqui, el lugarcito. Estamos esperando, llegamos a Ubud ya. El viaje fue más o menos de 1 hora y los lugares que pasamos son increíbles, fuera de pasar, hermosos. Y estamos ya como en la parte más alta de la isla, creo yo, porque empezamos a subir y esto, como somos nada más de montaña. Ubud, cuando recién empezamos a ingresar a la ciudad, nos pareció muy linda, muy pintoresca, pero se nota que es muchísimo más turística. Se ve mucho más turismo que de Denpasar. Y ahora llegamos al lugar donde nos vamos a alojar, que está realmente increíble y está en el medio de la selva. Así que totalmente diferente a lo que estuvimos viendo ¿Tiene en pileta? estos días en Denpasar. Bueno, les mostramos el lugar. No te lo puedo creer lo grande que es la bañera. ¡Por acá arriba! No. ¿Por qué ustedes como te cierran? ¿Esto qué es? ¿El baño? Por ahí arriba. ¿Por qué no dormimos? La cocina no tiene nada. ¡Ay, casi me caigo! Baño. Volvemos para acá. Y la otra cama para el niño. No, esta es tuya. Y la cocina. Tenemos para cocinar. ¿Y esa puerta a dónde lleva? Está cerrada. Está cerrada. Ok. Hermoso, ¿no? Hermoso, súper completo. No voy a estar en la Alito va a tener su cama de 2 plazas. Y sale. Vamos a comer la famosa guava ahora. A probarla. Probar. ¿Está riquísimo? ¿Cómo es? La semilla está un poco dura, pero está riquísimo. ¿Dulce? Ahorita, este es para ti. Y este más grande para mí, por si llega a estar envenenado. Yo lo había probado en Cuba este. Me hizo acordar a eso. A este viaje a Cuba. Está rico, ¿no? Delicioso. Fuimos a explorar las instalaciones del complejo donde íbamos a pasar las siguientes 3 noches. Era gigante y tenía muchos rincones hermosos, pero se notaba un tanto descuidado, con muchos espacios en desuso y sin mantenimiento. Creemos que puede haber sido una consecuencia de la pandemia.
tú? ¿Qué es un coco? Sí, pero está seco. Una cama para hacer masajes. En desuso. ¿En desuso? Sí. O sea, eso está todo sucio, así que no se debe usar. No se debe estar usando. Al menos en este momento. Escuchen la paz que había en este lugar. Acá para desayunar. A la mañana, si querés, te preparas un cafecito y dices desayunar. ¡Qué profundo! ¡Está hermoso! Mira, probala. ¡Ay, justo! Justo el que está alzando, gracias. Bueno, evidentemente hoy estamos en modo relajación, porque justo por el momento al menos quedarse acá, pegarse un chapuzón en la pila y después veremos qué hacemos. Ay, está hermosa. Ah, ¿qué te recomiendo? Un bombazo. ¿Qué tiene esta agua? ¿Está profunda esta agua? Sí. Muy. No sé, Acá lo miro. Probando la funda del celular a la 1, a las 2, a las 3. Era un riesgo igual, ¿eh? Era un riesgo igual. Qué hermoso lugar, no lo puedo creer. Guarda la cabeza. Así no. 1, 2. Un verdadero privilegio poder vivir eso juntos. Ver las caritas de Aldo ante todo lo nuevo que se le presentaba ante sus ojos. ¡Salen! ¡Apúrense! ¡Muy rápido! 1, 2, 3. Estábamos muy agradecidos de estar viviendo eso. Gracias por aguantar esta intensidad con los videos en la pila. Ya fue suficiente por hoy. Vamos, que les mostramos más Ubud y menos de nosotros, por si ya los cansamos. Recién es el tercer día y nos encantaría que nos acompañen por más tiempo. Acá están las mallas secándose después de la pileta y ahora nos vamos a caminar un poco para recuperar todo lo que no hemos caminado hoy. What do I believe? What makes me Miren el librito que hay en la biblioteca de la recepción. Qué bueno. 2 hours a day, 5 months in a year? Oh, I Es un murciélago de lo chiquitito que es. Era murciélago. You keep blowing me out, I keep holding you in.
estamos mucho más alto y obviamente la temperatura es otra y el paisaje es totalmente diferente. Esto es todo selva, no hace tanto calor y hay muchísimo más vegetación que han de pasar. Es hermoso también. Right, I cannot decide, 'cause I'm so Alto, ¿eh? Altísimo. I cannot No termina más. Increíble. erase, oh how my heart aches. ¡Esto es una escuela! ¡Qué grande que es, linda! No se escuchó nada. ¡Esto es una escuela! ¡Qué grande y linda que es! Therefore, why do you still hurt? Why do you still hurt? Sí. Still rolling the dice, still hoping to find a future for me. I'm still in this fight. I prayed for the night to go easy on me. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Ubud es una locura de turistas. Súper abrumador. El primer día en pasar nos sentíamos como en casa, o sea, no sé por qué, pero de algún modo todo se sentía familiar. Y el primer día hoy, ahora en Ubud, fue una locura, muy abrumador. Es todo turista, 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 turista. Y los locales, como hay tantos turistas, te tratan de otro modo también. A veces ni levantan la mirada para saludarte, que allá en de pasar nos pasaba que todo el mundo miraba, sonreía, saludaba. Acá o no te miran o te miran de mala gana o te quieren vender algo y cobrártelo súper caro. También da la sensación a simple vista que el turista que viene acá, la gran mayoría, son turistas de mucha plata. Entonces, no sé, el lugar es hermoso, pero primera impresión es que es bastante abrumador. Ahora compramos unos satés de pollo para picotear algo y vamos a volver a donde estamos parando a descansar un poco, tomar mate, que hace 4 días que no tomamos, y después cenaremos en algún guarún de por ahí cerca de los que nos gustan a nosotros. Nos podemos comer 3 cada uno. A ver, una aclaración. Sabemos que nosotros también somos turistas, no somos ajenos a eso. El punto es que nuestra forma de hacer turismo pone el foco en el encuentro con la cultura local. Y acá en Ubud el turismo pareciera optar mayoritariamente por consumir lo mismo que consume en su país de origen. No hay mejores y peores, seguramente ambos tipos aportan a la economía local. Simplemente no es nuestra preferencia. El perro vale 1000 puntos. Nos tuvimos que pegar contra la pared para que pase el camión. Aunque no parezca, esto es una calle. Esta es exclusivamente de motos igual, los autos no están permitidos. Todos estos son plátanos. Plantaciones de plátanos. Estamos viendo de comprar algunos cafés instantáneos y cosas porque en este alojamiento que tenemos no tenemos el desayuno incluido y no hay mucho
utensilios para cocinar. Así que estamos viendo nuestro primer supermercado en Bali. Nos despedimos con este menú del Warung donde cenamos. Otro hermoso día vivido en la isla de Bali. Como de costumbre en esta serie de videos, antes de irnos les compartimos las fotos del día 3. Recuerden que sus interacciones nos ayudan un montón. Sus comentarios, me gustas y suscripciones hacen que el crecimiento de este canal sea posible. Gracias y hasta la próxima.